Ya está con nosotros en cabina Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana, a quien le damos la bienvenida y un gusto, por supuesto, tenerle acá en las cabinas de Wambra. Muy buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Primero, expresar mi admiración por su trabajo. Yo desde el 2019 he seguido a Wambra, el trabajo fenomenal que hicieron en la cobertura de octubre, y luego en adelante creo que es una voz alternativa y crítica que es necesaria para la ciudadanía. Así que un gusto estar acá. Bueno, teníamos más añitos, gracias. Por supuesto, antes de octubre. Sí, claro, pero creo que ahí fue cuando mucha parte del país realmente tuvo una visión crítica y diferente, ¿no? Desde la proximidad de los movimientos sociales, y eso fue impactante y potente. Sí, bueno, Andrés, muchísimas gracias por venir a esta cabina de Wambra, un medio comunitario, y queríamos conversar con usted justamente porque ya en esta segunda vuelta, digamos, las cosas han cambiado un poco. Inicialmente, en la primera vuelta se pensaba que ustedes iban a ganar, digamos, en una sola vuelta, pero eso no ocurrió. Y hay ahí una situación que les ha hecho repensar, digamos, un poco la estrategia. Esa era la pregunta que le quería hacer. ¿Cómo se están repensando la estrategia para esta segunda vuelta? Tomando en cuenta que el voto duro de la Revolución Ciudadana, como muchos analistas dicen, tiene un tope, ¿no? Y ese tope, pues se evidenció con el voto duro en la primera vuelta, y en la segunda, pues necesitan, ya sea los votos, digamos, que deja suelto Jan Topic, Yacu Pérez, o no sé, digamos, algún otro voto que esté por ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia y el acercamiento que ustedes están haciendo y planteándose para acercarse, ya sea a sectores sociales o a esos otros votos que no obtuvieron en la primera vuelta? Indudablemente es el momento de ampliar, es de buscar los grandes acuerdos y consensos que requiere nuestro país. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que tenemos coincidencias con la agenda de la CONAIE, de los movimientos sociales afines, que se plantearan tanto en junio del 2022 como los que ahora recientemente se han planteado. Incluso se puede hacer un ejercicio sencillo de comparación y ver que hay una gran coincidencia. Y yo creo que en general hay una gran coincidencia con las urgencias que busca la ciudadanía a lo largo y ancho del país. Tenemos urgencias que hay que tratar en todo lado. La situación de la inseguridad, sobre todo en los cantones de la costa, es muy grave, y hay que dar soluciones inmediatas alrededor de todo aquello. Entonces el acercamiento, más que lograr pactos a nivel de los dirigentes políticos, hay que tratar de llegar a la ciudadanía, ¿no? Refrescando el mensaje, refrescando el discurso, pero evidentemente también reconociendo errores, reconociendo fallas y mostrando la actitud que nos ha caracterizado de apertura, de disposición al diálogo. En esos instantes, su compañera de fórmula, Luisa González, estuvo en un medio manifestando que el binomio respetará la voluntad popular en cuanto a la consulta de Yasuní. Y ahí justamente quisiéramos preguntarle, en este año y medio, ¿cómo se implementará la salida del bloque petrolero 43, la no extracción? Finalmente, ¿cuál será el plan para salir y también para reparar a las comunidades indígenas? Bueno, ratificando lo que dijo Luisa, nosotros vamos a acatar la voluntad popular. Es una decisión democrática del pueblo ecuatoriano y tiene que instrumentarse de forma responsable y técnica. He conocido ya el plan de salida del bloque 43 por parte de Petroecuador. Es un proceso que va a demorar un periodo de transición que creo que va a trascender, digamos, el año y medio que nos toca a nosotros. Se requieren también inversiones para desmontar. Hay dudas sobre qué hacen con el equipamiento que ya estaba dispuesto allá en el bloque 43, en el ITT. Pero nosotros evidentemente tenemos que seguir las recomendaciones técnicas que generen el menor impacto posible, tanto en el ambiente, a las comunidades que habitan en la zona, a los pueblos no contactados y al respeto a la biodiversidad. Ahora eso tendremos que seguirlo ejecutando, pero el verdadero problema ahorita es cómo cubrir el impacto económico en lo inmediato que genera la reducción de la extracción, y ahí nosotros nos hemos enfocado en el tema tributario.
todos quienes estuvieron proponiendo con fuerza el sí en la consulta popular, plantearon que la alternativa era cobrar los impuestos a los grandes deudores del Estado. Resulta que el deudor número 1, responsable por evasión tributaria en años sucesivos, es justamente el Grupo Noboa. Nosotros creemos que hay que tener elementos de consistencia y coherencia ahí, en donde toda esa gran fuerza que está empezando una nueva era post-extractivista en nuestro país, tiene que volcarse a fortalecer la acción tributaria para que a su vez se garantice la redistribución cobrando los impuestos a los grandes deudores. Uh-huh. Andrés, yo quiero volver a lo que estabas diciendo antes. Sí. ¿Sí puedo tutear? Sí, claro. Ya, okay. A lo que estabas diciendo antes. Y es que en este cambio de timón, digamos, para la segunda vuelta, decías que hay una autocrítica, ¿no? Que están haciendo ustedes, ¿no? Y esa autocrítica viene, y vamos a ser sinceras en este espacio, porque este medio, digamos, ha siempre representado la lucha de las organizaciones sociales. Y estuvimos antes de 2019 cubriendo 2015, por ejemplo, cuando hubo protestas y el levantamiento indígena, y también hubo un proceso, digamos, de represión y de criminalización. Y esa es la mayor resistencia que pueden tener organizaciones sociales del campo de izquierda para justamente apoyar en esta segunda vuelta a la Revolución Ciudadana. Es la resistencia que se tiene, digamos, de que cuando ustedes fueron gobierno se atacó, se criminalizó a organizaciones sociales como la CONAIE, por ejemplo la UNE, o sea, hubo un quitarles la personería jurídica al sindicato, al mayor sindicato de educadores del país, ¿no? Con todas las críticas que se puede hacer, pero es el mayor sindicato del país. A las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones ecologistas. Entonces, esa es la mayor resistencia que ustedes pueden tener en generar alianzas, digamos, con sectores como estos, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hacer, digamos, para justamente, o sea, qué implica esa autocrítica y esa garantía de que cuando vuelvan a ser gobierno no va a sostenerse esa misma forma de accionar, digamos, con las organizaciones sociales? Mire, el aprendizaje está en que tenemos que anteponer los derechos humanos sobre todo, porque lamentablemente las personas aprendemos a la mala, y cuando nosotros también pasamos a ser víctimas de la opresión del Estado, aprendimos que había que poner a los derechos humanos como una condición sine qua non de la vida política, de la vida social del país. Ese aprendizaje se refleja luego en el gran consenso nacional alcanzado alrededor de las amnistías que se lograron hace un par de años, en donde estaban, digamos, víctimas de la represión también de nuestro gobierno, y también víctimas de los gobiernos que nos sucedieron. Y ahí hay un aprendizaje muy importante que creo que nos abre la perspectiva, y quizás en una época en donde se creía que teníamos una gran fuerza electoral, se entendía como un mandato para poder avanzar, quizás dándole menos peso a las organizaciones sociales ya vigentes o de historia, o que en su momento tuvieron un rol muy importante de resistencia al neoliberalismo, y tratar de darles menos peso. Entonces ahora hay ese aprendizaje. Creo que todos hemos vivido lo que fue la persecución política en la Revolución Ciudadana, y que lo que todavía es. Tenemos todavía muchísimos de nuestros cuadros y dirigentes en el exilio, con la persecución, y eso obviamente nos preocupa mucho, y queremos poner siempre los derechos humanos en el centro de nuestra discusión política, y creo que a partir de ahí surge el aprendizaje y el reconocimiento de los errores. Y ahí, digamos, cuando escuchamos a Andrés Arauz, pareciera que se escucha, digamos, un lado de la Revolución Ciudadana. Y cuando miramos los tweets de Rafael Correa o vemos el otro lado, digamos, porque pareciera que hay como dos fuerzas, digamos, que se disputan en la Revolución Ciudadana. Nosotros lo miramos así, una fuerza más de izquierda, más progresista, que busca generar diálogos con las organizaciones sociales, incluso con organizaciones feministas, pero por otro lado una fuerza que en cambio dice, no, los indígenas, digamos, no vamos a generar alianzas, e incluso en la anterior candidatura, cuando tú estabas de candidato a presidente, se hizo un acercamiento, digamos, con un líder indígena en ese momento, el líder indígena Jaime Vargas de la CONAIE, y Rafael fue muy duro contigo, o sea, Rafael te dijo
dijo que eso fue la razón de la pérdida, digamos, responsabilizó que se perdió la candidatura en la presidencia porque en pocas se hizo una alianza con el movimiento indígena. Entonces, ¿cómo, digamos, se maneja esas fuerzas al interno, digamos, de la Revolución Ciudadana, y cómo va a hacer ese manejo entre fuerzas que también son más conservadoras, digamos, porque Luisa también es como más conservadora, a diferencia de la posición que tú has evidenciado, digamos, en otros temas, y cómo se van a manejar esas fuerzas en el gobierno, digamos, porque finalmente, digamos, ahí va a estar Rafael diciendo las cosas que se tienen que hacer, cómo va a ser, digamos, o sea, cómo ha sido esas discusiones y esos debates al interno, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que he mencionado, vamos por partes. Primero, el comentario inmediato que hizo Rafael Correa cuando nos reunimos con Jaime Vargas fue que se había logrado un hito histórico de haber juntado las fuerzas de la CONAIE con la Revolución Ciudadana y representar una gran fuerza para el bien del país. Ese fue el comentario inicial, efectivamente, pero luego recordemos que al Jaime le expulsaron de Pachacutic por haberse reunido conmigo, que luego tuvo una severenda revuelta dentro de la CONAIE por habernos tomado la foto juntos, por haber comprometido justamente parar la persecución política, avanzar en un camino hacia las amnistías, hacia el resarcir los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades, etcétera. Así que hay que ver también la otra perspectiva. El pobre Jaime Vargas lo excluyeron totalmente del liderazgo de la CONAIE, le penalizaron, le expulsaron de Pachacutic por osar conversar con Andrés Arauz en ese momento. Y eso, claro, generó un cisma no solo dentro de las mismas fuerzas de Pachacutic y de la CONAIE, sino, creo yo, en todo el país. Entonces eso tiene ciertas repercusiones, porque luego la derecha se agarró de eso para decir que no era una cuestión orgánica y demás, y generar estas suspicacias y estas dudas, ¿no? Entonces es importante plantear esa perspectiva también desde el otro lado. También has mencionado el tema del rol de Rafael Correa. Es indudable que Rafael Correa es un personaje de la historia del Ecuador, es un personaje histórico, va a estar en los libros de texto, va a estar el país hablando de él sucesivamente, ¿no es cierto?, para los próximos años. Él tiene indudablemente un liderazgo dentro de la Revolución Ciudadana, pero yo creo que también hay aprendizajes ahí. Hay aprendizajes al haber sido víctima de la persecución política, y aquí hay mucho que avanzar todavía en términos de entender ese capítulo de la historia. Y yo creo que hemos avanzado significativamente. Hemos avanzado porque los principales acuerdos ya en la práctica que hemos estado en estos años de oposición, de resistencia, han significado, como dije antes, valorar a los derechos humanos, a los derechos colectivos en la lucha general. Entonces, yo creo que ahí hay también un aprendizaje. No digo que se haya ya completado el camino, pero es un proceso de sanación y de recomposición que va a seguir ahí. Dicho eso, Rafael Correa sí tiene un espíritu auténtico de servicio con los pueblos y nacionalidades de nuestra patria. Él podrá haber tenido conflictos con ciertas dirigencias. Ahora todavía vemos ciertas dirigencias, por ejemplo, de la directiva anterior de Pachacutic, que se sigue pronunciando en contra mío, inclusive, favoreciendo indirectamente la candidatura de un plutócrata, ¿no? Como es Daniel Noboa y su círculo de poder. Entonces, hay todavía esas contradicciones que tenemos que seguir procesándolas para poder alcanzar un camino en conjunto, como dicen, no necesariamente mezclados, pero juntos, pero no revueltos, como dicen, porque hay muchos elementos en común. Y sobre Luisa, que me preguntabas, cuando a mí me dijeron si yo quería o estaba dispuesto a acompañar a Luisa en el binomio, yo dije que sí, de una, porque yo conozco que es una mujer absolutamente comprometida con el país, con los derechos de los ciudadanos, con la patria, que tiene una fuerza de voluntad enorme, con muchísimas ganas de trabajar, que tiene firmeza, pero yo no le caracterizaría como conservadora. Yo no estuviera en este binomio si la caracterizaría como conservadora. Es una mujer progresista. Votó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Cuando toda la bancada de la Revolución Ciudadana votó a favor. Digamos, si se aprueba esa ley es porque la bancada de la Revolución Ciudadana votó a favor. Pero Luisa votó en contra junto con activistas pro vida
de derecha, digamos, con Vanegas, con activistas ultra, Weber, digamos, que son socialcristianas, con Creo, digamos. Luisa se salió de la bancada para votar en contra de esa ley que buscaba garantizar los derechos de las niñas violadas. Digamos, si eso no te parece conservador, pues, ¿qué es conservador? Mire, yo creo que ella tiene una posición muy clara y muy firme con relación a la interrupción del embarazo. Ella es una mujer pro vida. Ella ha tenido una experiencia de vida que también la marca en su vida y ella cree y está en todo su derecho de creer en aquello. Yo no, yo tengo una posición diferente. Yo creo que es la mujer, la niña violada, la que tiene el derecho a escoger qué opción toma respecto a la interrupción o no de su embarazo en caso de violación. Pero yo creo que hay que respetar la posición de Luisa en ese sentido. Y en efecto, puede ser una posición que se pueda definir como una posición que no necesariamente está acorde con el estándar del progresismo en toda su acepción, pero es una posición que ella tiene dentro de, digamos, un espectro de asuntos con relación al rol del Estado en la sociedad, la educación pública, con relación al acceso a la universidad, el respeto a los derechos colectivos, entre tantos otros elementos en donde ella ha dejado marcada claramente una posición y orientación progresista. Y adicionalmente, yo creo que Luisa tiene además una posición de avanzada en el sentido de que al inicio de la campaña fue absolutamente firme en decir, yo tengo mi posición personal, que lo expresó en la asamblea respetando sus convicciones, pero que no hará nada para revertir ese derecho ya alcanzado. Y creo que esa es una señal muy positiva de respeto no solo al marco constitucional, sino también una vocación democrática de avanzar en donde ya hay avances. Pero ¿cómo garantizar finalmente? Porque vimos lo que pasó, por ejemplo, con Guillermo Lasso, que también en la segunda vuelta se tiñó un poco de estas propuestas progresistas, dijo que respetaría, por ejemplo, el tema del aborto, pero a la hora del de hacer ya el reglamento, cambió la ley prácticamente todos los artículos. ¿Cómo garantizar que, por ejemplo, las posiciones personales no empañen nuevamente las acciones, las políticas públicas? Creo que eso es lo que al final del día preocupa a las organizaciones. Mira, la sostenibilidad de las políticas públicas, incluyendo la de la interrupción voluntaria al embarazo en caso de violación, se garantizan por la fuerza de la historia y la fuerza de las organizaciones, por también la conciencia colectiva que se logra en los pueblos. Y es importantísimo de que las distintas organizaciones, de forma colectiva y también individual, sigan empoderadas del asunto para que cuando haya intentos de distintos sectores de la sociedad que busquen presionar y demás, esté una fuerza vigente para impedir que se haya la regresión en derechos. También Luisa es parte de un proyecto político en donde, como bien mencionaste, hubo una bancada que en su gran mayoría se pronunció en esa dirección, y nuestro movimiento, si bien tenemos heterogeneidad de criterios dentro del movimiento respecto a ese asunto en particular, tenemos una predominancia dentro de nuestra organización política que apoya en esa dirección. Entonces creo que ahí es justamente lo colectivo lo que debe primar, lo que pueda representar a los más grandes sectores de la sociedad, y esa es realmente la garantía. Porque podemos hablar también de la composición de la Corte Constitucional, podemos hablar ahí de que ha quedado cristalizado en la ley, el reglamento de Lasso fue eliminado o cambiado también por la propia Corte Constitucional, etcétera. Y lo importante aquí es que exista esa fuerza social pendiente, permanente, para que el derecho permanezca ahí y no haya regresión en derechos. Claro, ¿por qué insistimos, digamos, en esto? Porque sí hay una, digamos,
este medio hemos tratado de incluir las preguntas desde las organizaciones sociales, y una de las organizaciones que están en nuestra agenda es las organizaciones feministas, ¿no? Y el pedido justamente de las organizaciones feministas es, bueno, han dicho que no hay, digamos, ahorita una candidatura que represente los intereses de la agenda feminista, justamente por esto. Y el temor, digamos, o sea, la resistencia es que muchas veces en el ejercicio, digamos, ya del poder, las posiciones personales, que es lo que ocurre un poco con Rafael, ¿no? O sea, digamos, yo soy católico y fui, digamos, soy muy creyente y estoy en contra del aborto, entonces no voten eso en 2013, ¿no? Y el temor es de que eso ocurra nuevamente con Luisa, al ser una mujer tan religiosa, digamos, evangélica, ¿no? Que votó en contra de la ley, y además, digamos, que eso se evidenció, por ejemplo, en política pública, ¿no? Cuando ya en el ejercicio de poder cambian las políticas públicas, y eso no es, digamos, un tema menor, sino que las políticas públicas pueden cambiar la vida de mujeres y de niñas si es que se las hace desde un enfoque de derechos o desde un enfoque, digamos, moral y conservador, como fue el cambio, digamos, de la estrategia de planificación familiar en IPLA por el Plan Familia, ¿no? Incluyendo a una, digamos, militante del Opus Dei a comandar la agenda de un plan que buscaba prevenir los embarazos adolescentes en niñas. Y esa política pública, ustedes miran los datos, cuando se acaba el ENIPLA, suben nuevamente los embarazos adolescentes y de niñas. Entonces, digamos, hay un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres cuando estas políticas conservadoras se meten en la agenda estatal. Sí, yo creo que desde el 2013 hasta la fecha hay muchos aprendizajes, ¿no? Algunos que ya los he mencionado. Hay mucho tiempo que ha transcurrido, también cambios sociales que han ocurrido en nuestra América. Tú tienes un gran movimiento de mujeres en México, en Argentina, Colombia, en Chile, que ha impactado a la región, que ha generado también un despertar colectivo en nuestras dirigencias. Y ahora también tenemos a compañeras nuestras de la Revolución Ciudadana, prefectas, que también han cambiado su posición, que han variado y que ahora también asumen con entereza el derecho. Marcela Guiñaga. Ahora tenemos nuestra prefecta Paola Pavón, que incluso en su discurso de posesión fue muy clara de decir que también en salud de la provincia de Pichincha habrá la disponibilidad del servicio de interrupción del embarazo en casos de violación. Y yo creo que hay avances significativos desde la perspectiva del aprendizaje en el tiempo. Y a diferencia de, por ejemplo, lo que en su momento, en 2013, se pudo haber pronunciado Rafael Correa, que él dijo, en ese momento, yo tengo esta posición, es mi fe, etcétera, etcétera, mis valores. Ahora, en cambio, Luisa, cuando le preguntaron del asunto al inicio de la campaña, dijo, yo tengo mi fe, pero no habrá regresión en derechos. Entonces, ya deja planteada su postura de forma clara, y creo que eso marca también una claridad en términos de su discurso, de su compromiso con la gente, y lo que sí nos caracteriza a nosotros es que lo que afirmamos lo cumplimos. Vamos a otro tema y bueno, este programa es retransmitido por la radio La Voz de la Confenaya, a quien de pronto les mandamos también un saludo allá hasta la provincia de Pastaza, en la Amazonía. Y bueno, otra de las preguntas que nos hacen desde los territorios amazónicos es si la Revolución Ciudadana va a continuar con la política extractivista, que evidentemente en la provincia de Pastaza también fue bastante fuerte, principalmente por lo que tenía que ver con la licitación de los campos de la Amazonía suroriente, con el avance también de la frontera petrolera para el sur, y también de la minería a gran escala, principalmente en las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, que además no solamente, digamos, significó esto, sino el desplazamiento, los conflictos socioambientales, la criminalización. Y ahí la pregunta es, ¿cómo van a continuar ustedes con esta política? Primero, ¿van a continuar con esta política extractivista? A ver, insisto, el 20 de agosto el pueblo ecuatoriano se pronunció sobre el bloque 43 en las afueras del Yasuní, y con eso marca no solo una decisión específica sobre el bloque 43 o el ITT, sino que marca, creo yo, ya un concepto de post-extractivismo, de cómo plantear un reordenamiento de nuestra economía para poder ir saliendo del extractivismo hacia una economía post-extractivista. Y el reto es que todavía hay que llenar ese concepto, hay que darle contenido. ¿Qué significa el post-extractivismo? ¿Significa entonces más pobreza? No. Significa que vamos a encontrar alternativas económicas, que tiene que haber mucha más redistribución de la riqueza que ya existe en el Ecuador,
que significa ir a cobrar los impuestos a los grandes deudores, que significa aprovechar la biodiversidad de forma sustentable a partir, ¿no es cierto?, con elementos como el Protocolo de Nagoya, el Convenio de Biodiversidad Biológica, para poder tener más oportunidades de generación de ingresos para las comunidades, por ejemplo, de la Amazonía, el sistema educativo superior del Ecuador y el propio Estado, a partir de nuestra biodiversidad, aprovechando eso en términos de los avances científicos, farmacéuticos, cosmetológicos, entre otras cosas. Ahora, eso implica una inversión sustancial en investigación, ciencia y tecnología, la incorporación de los pueblos y nacionalidades en el proceso científico, para que no exista un nuevo tipo de extractivismo que es denominado la biopiratería, en donde, por ejemplo, el conocimiento ancestral asociado a la biodiversidad, las plantas medicinales, entre otras, simplemente se extraiga por parte de las multinacionales farmacéuticas. Tiene que haber un rol intermedio ahí para la Universidad Ecuatoriana, las propias comunidades organizadas, para poder encontrar fuentes de ingresos a partir de las regalías de la biodiversidad y el conocimiento social asociado a la biodiversidad en materia de las medicinas farmacéuticas, cosmetológicas, entre otras. Entonces, hay que realmente darle contenido al post-extractivismo, y esa conversación todavía nos está faltando. Significa que tenemos que invertir en ciencia y tecnología, en conocimiento y en incorporar adecuadamente a todos los pueblos y nacionalidades en esa dinámica post-extractiva. Ahora, nosotros siempre nos hemos opuesto a la expansión de la frontera agrícola hacia Pastaza. No se dio paso a la ronda suroriente, que sería ampliar la frontera petrolera, por ejemplo, a Pastaza. No está en nuestros planes eso tampoco. Lo que sí tenemos que avanzar es hacia una auditoría de las concesiones mineras. Una auditoría integral, así como se auditó la deuda externa, así como se auditaron los tratados bilaterales de protección de inversiones, que nosotros nos echamos abajo denunciando los TBIs e impidiendo que sigamos en esta ola de arbitrajes transnacionales que perjudican al Ecuador. Ahora tenemos que auditar las concesiones mineras, está en nuestro plan de gobierno, porque han pasado muchísimos años, incluyendo estos últimos 6 años sobre todo, que hubo un descontrol total. Se eliminó el Ministerio de Minería, y algo que simbólicamente puede ser, jaja, nos tumbamos del Ministerio de Minería, eliminaste también la Agencia de Regulación y Control Minero. Y ahora simplemente hay un descontrol total, ha surgido la minería ilegal de forma grande. El catastro minero está paralizado en teoría, pero en la práctica es una vía libre para la explotación irresponsable, y tenemos que auditar para ver si se respetaron los planes de gestión ambiental, los permisos y licencias ambientales, los mismos planes de inversiones que se habían comprometido esas empresas, y si no se ha cumplido, la consulta hay que previa. Hay que actuar conforme a la ley. Y la ley dice que si no se cumple lo que se estableció como condición para la operación en esas condiciones, hay que sancionar, incluyendo con la potencial reversión de la concesión para el Estado. Pero hay una realidad también, y es que en el caso de la minería, a diferencia del petróleo, cuando ya se conoce que el recurso está ahí presente, siempre hay minería ilegal que entra a explotar el recurso con técnicas irresponsables, con mucha violencia, con generación de economías ilegales, con violencia física, con fuerzas incluso de corte paramilitar, y es ahí donde se tienen que haber compromisos de trabajo con las comunidades y con el Estado. Y no es suficiente decir voy ahí y militarizo, porque lamentablemente también se terminan contaminando las fuerzas públicas. ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, en 2015, digamos, con la militarización de Nankins y por el proyecto minero a gran escala de minería china, ¿no? Que fue un poco la forma en cómo ingresó los proyectos, la era minera, digamos, inaugurada en la Revolución Ciudadana. Ese es un proyecto que justamente se da a través de la gran minería, ¿no? Pero tú tienes muchísimos casos en Ponce Enríquez, en el Azuay, tienes en el río Santiago, en Esmeraldas, tienes el problema en Imbabura, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, en donde por más que pongas a las Fuerzas Armadas a evitar los problemas de la minería ilegal, esta sigue ocurriendo, incluso, digamos, como se trata de muchos recursos, corrompiendo a la fuerza pública. Entonces no es un asunto sencillo de resolver simplemente con principismo, sino que tiene que haber
una política pública profunda y real para lograr aquello. Yo creo que hay que volver a tener un Ministerio de la Minería, hay que volver a tener una agencia de regulación y control minero, hay que volver a tener un Instituto de Investigación Geológica y Minera del Ecuador, para que la política pueda enmarcarse dentro de la responsabilidad real, con una política no del sálvense quien pueda, no del abandono, sino de empezar a retomar control del Estado sobre el activo minero del país. ¿Y qué se haría, digamos, con los proyectos de minería a gran escala? Que, digamos, en esto hay la minería ilegal, digamos, que sería esta minería un poco que se da como en estos lugares de una forma bastante desordenada, pero hay los proyectos de minería que las organizaciones indígenas también dicen también son ilegales, porque jamás nos consultaron para ingresar a nuestro territorio, que es el caso de las comunidades Shuar, digamos, en Morona, Santiago y en Zamora Chinchipe, donde se están desarrollando los proyectos mineros chinos, o es el caso, digamos, de la zona sur de la Suay, con el proyecto minero que se quiere desarrollar, digamos, en Quimsacocha, en Molleturo, en toda esta zona, digamos, tan rica en recursos hídricos y donde digamos, hay concesiones que son legales, pero jamás se hizo el proceso de consulta previa, y ahí hubo un proceso, digamos, de generación de conflictos socioambientales con las comunidades de esas zonas. Mira, la minería ha estado en nuestra América, no digamos recién ni hace 500 años, sino que ha sido un proceso que forma parte de la estructura económica productiva de nuestra sociedad, de estos territorios desde hace milenios. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que tiene que haber un modelo que no sea de corte neocolonial, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes actores extranjeros, suecos, australianos, canadienses o chinos, sí, y no sé por qué, digamos, el énfasis en que sea chino cuando el colonialismo... Son los más fuertes, los capitalismos son más fuertes. Donde hemos vivido nosotros colonialismo 500 años, han sido las potencias occidentales, no sé si... Claro, Canadá. Ahí hay un... Por la minería. Espero que no haya sesgo ahí ni xenofobias. Es por la minería. Sí, pero es un tema de que no podemos tener modelos neocoloniales donde vengan potencias extranjeras y generen enclaves de extracción. Sí, que vamos a avanzar a proyectos de minería, tienen que ser con modelos que permitan que las propias comunidades, desde donde se origina el recurso, puedan asumir al marco de 10, 15 años, con una fuerte inversión en conocimiento, ciencia y tecnología, en ser ellos los operadores, los administradores, los ingenieros, los expertos, y no simplemente los proveedores de catering o los proveedores de seguridad, los proveedores secundarios de un negocio. Tiene que haber un empoderamiento sobre el proceso para que esa riqueza efectivamente se redistribuya dentro del territorio, y además con un componente fortísimo de industrialización. Ahorita, ¿qué estás viendo en el Ecuador? Que se están llevando en bruto la riqueza minera, incluso digamos en la mezcla, incluyendo con la tierra, y recién se va a procesar y a refinar o al otro lado del océano o al norte o en el hemisferio norte del planeta, cuando lo que tenemos que lograr es generar industrialización de ese mineral dentro de nuestro propio país. Si es que es cobre, refinando el cobre para poder nosotros producir los cables, para poder tener cables para nuestro sistema eléctrico nacional, y no simplemente que se lleven en bruto esa riqueza. Entonces, claro, hay mucho que hacer todavía en términos de una política real en el ámbito minero, que signifique, y lo que establecimos en su momento, una política de apropiación científica, tecnológica, industrial, ecológica, intergeneracional de la riqueza minera, que está ahí y estará. Claro, es una especie de nacionalismo extractivista, digamos, pero lo que el 60% de la implica, población... insisto, apropiación científica y tecnológica, implica poder tener un criterio de extracción intergeneracional, que no significa me llevo todo lo más rápido posible, sino que pueda beneficiar al sistema económico nacional, a todos, incluyendo a las comunidades que sean los empoderados del proyecto extractivo. Pero hay comunidades que dicen no queremos el extractivismo, y tienen, digamos, la pregunta del Yasuní, de la consulta popular del Yasuní, dejó ver que hay un 60% de la población que apoya un cambio de modelo, y digamos, no se puede hacer extractivismo para salir del extractivismo, y muchas organizaciones plantean alternativas, ¿no? La por moratoria, ejemplo, incluso moratoria de minera, la no realización, digamos, de minería a gran escala, sino buscar alternativas, yo
que sé, digamos, como el modelo, digamos, de Costa Rica, ¿no? Como cambiar este modelo económico. Y eso es un poco como justamente, digamos, la mirada de las organizaciones que están en territorios amazónicos o donde se piensa instalar proyectos mineros, que es que digamos, pareciera que la Revolución Ciudadana no está escuchando que lo que no se quiere es el extractivismo. No es que queremos, digamos, tener un extractivismo nacionalista, sino que no se quiere ese modelo de desarrollo. Yo creo que entonces ahí habrá una divergencia, porque yo sí creo que la riqueza mineral está ahí, pero lo que debe hacer es empoderar a las propias comunidades que se beneficien de ese recurso, no como dádiva, no como compensación, sino que se empoderen con conocimiento científico y tecnológico para que haya una explotación responsable de ese recurso, incluyendo su industrialización, incluyendo su desarrollo, incluyendo que pueda tener equidad intergeneracional para que no se abuse de la extracción. Y evidentemente sin violencia, sin fuerzas paramilitares de facto que actúen ahí, sino que pueda ser de forma responsable, pero sobre todo beneficiando a las comunidades. Pasando a otro tema, la economía. Y a la última pregunta, porque sabemos que ya estamos cortos de tiempo. Desde la audiencia de Wambra nos preguntaban esta famosa pregunta, ¿cómo proteger la dolarización? Mucho tema, digamos, en redes sociales. Más puesta, digamos, en redes sociales. Se hablaba de cómo la Revolución Ciudadana va a proteger la dolarización. La dolarización es algo que está con nosotros y estará lamentablemente de forma permanente, porque el dólar es la moneda mundial. Entonces no hay forma de salir de la dolarización. No, es imposible salir de la dolarización, es indeseable salir de la dolarización, porque una vez que nuestro país tomó la decisión de dolarizarse, no hay salida. No hay salida de la dolarización, se quedará para siempre. ¿Por qué? Insisto, porque es el ancla monetaria mundial, lo utiliza China, acumula en dólares, Rusia acumula en dólares, Irán acumula en dólares, en Venezuela se usa el dólar, en Argentina se usa el dólar, en fin, es una moneda mundial que sirve como estandarte monetario planetario, y en el Ecuador lo que tenemos que hacer es mantener la dolarización, pero aprovechar la dolarización para poder dinamizar el aparato productivo nuestro sobre la base de alternativas económicas que beneficien al país. Ejemplo, nosotros en el año 2000 ya canjeamos la Reserva Internacional Monetaria en dólares por lo que circulaba de moneda nacional en esa época. Ya se entregaron los dólares a la ciudadanía, los que había en el Banco Central. Y ahora tú tienes una acumulación de dólares que están depositando en el Banco de Basilea, en Suiza, simplemente por razones de acumulación, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es traer esos dólares al Ecuador para que haya más dólares en nuestro país y se inviertan esos dólares para generar oportunidades de trabajo y empleo en nuestro país. Que se inviertan mediante crédito productivo, que se inviertan mediante inversión y obra pública, que se inviertan mediante apoyo a los jóvenes, que se inviertan mediante la inversión en las universidades de nuestra patria. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es otra fuente de dólares en el Ecuador? Las remesas de los migrantes. Lamentablemente ahora la política ha sido seguir expulsando ecuatorianos y eso es extremadamente doloroso, porque por más dólares que ingresen producto de las remesas, lo que estás generando es una ruptura del tejido social, familiar, comunitario en nuestro país, con imprevisibles consecuencias, incluyendo la dimensión de la violencia. Pero además hay otra fuente de dólares, que es la que menos se habla y menos se estudia, que es los dólares producto de las exportaciones. ¿Ya? Y estoy hablando de las exportaciones privadas, como la del banano, como la del camarón, como la de la pesca, como la del café, y entre otros, en donde se reporta que se venden, por ejemplo, una caja de banano a $16 en el mercado exterior, pero dentro del país solo reportan $10. ¿Dónde están esos $6? En paraísos fiscales. Están en paraísos fiscales, y eso tiene que ingresar al Ecuador para que la dolarización se fortalezca aún más. Entonces, nuestra decisión para fortalecer la dolarización será entrar a una fiscalización, a un cruce de datos contundente con información del SRI, de las aduanas y de la UAFE, que recibe información también internacional, para decir, oye, tú estás reportando 16 allá en Europa, aquí solo me reportas 10, necesito que ingreses esos $6 al Ecuador y además pagues los impuestos que correspondan. Esa, por cierto, es nuestra principal
salida ahorita en el marco de la presión fiscal que se genera sobre las cuentas públicas a partir de lo que será el cierre de operaciones del bloque 43. Pero todos tenemos que estar comprometidos con restablecer la cultura tributaria, con volver a recaudar los impuestos en el país sin la necesidad de subirlos, sino simplemente controlando la evasión con ejemplos como los que les acabo de dar. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos para fortalecer nuestra economía y generar a su vez redistribución. Listo, Andrés, muchísimas gracias por venir a la cabina de Wambra Medio Comunitario. Teníamos varias otras preguntas, pero creo que ya no alcanzamos. Educación quedó afuerita, también un poco cuál va a ser, si alcanzamos, tenemos más tiempo, regreso a ver para allá. ¿Sí? Sí, por mi lado, no hay problema. Ok, entonces si tenemos todavía un poquito más de tiempo, bueno, por allá veía hay las que nos caras, confirmen. veía las caras así como de, no, pero si es que hay tiempo, otra de las preguntas, digamos, que venía, digamos, en el tema de Luisa había hecho las declaraciones de que un poco van a gobernar, o sea, que la presidenta tiene que delegar las funciones al vicepresidente. Por y una supuesto. de las cosas ha sido que tú vas a estar a cargo de toda el área económica, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras responsabilidades van a estar a tu cargo en el ejercicio ya del poder? ¿Y cómo va a ser, digamos, cómo se maneja esa relación también con Luisa, ¿no? En esa, digamos, responsabilidades ya como vicepresidente. Mira, si tú me preguntas lo que yo quisiera encargarme, me encantaría encargarme de los temas de ciencia, tecnología, educación. Para mí eso es lo más importante en el largo plazo que tiene cualquier país. Tuve la experiencia de estar en el Ministerio del Conocimiento y yo creo que en ese ámbito donde más tenemos que trabajar es en la educación inicial, es decir, en el desarrollo infantil, en la primera infancia, porque tú en la acción del Estado, mientras más temprano inviertas ese dólar en el talento humano de la gente, de los ciudadanos, más impacto va a tener a lo largo de su vida. Y nosotros lamentablemente ahorita tenemos una política de primera infancia del abandono total. Hace par de semanas se anunciaron el cierre de 50 centros de desarrollo infantil solo en la ciudad de Guayaquil. Y eso va a tener un impacto, insisto, luego después, ¿por qué nos preguntamos que hay violencia, que hay inseguridad, que hay delincuencia? Si es que estamos quitando los pocos servicios sociales que hay disponible para la ciudadanía. Entonces, es importantísimo invertir en educación inicial. Tenemos un déficit de 20,000 parvularias. Su mayoría son mujeres, también hay parvularios, pero en su mayoría son mujeres. Y necesitamos continuar formando a parvularias y construir o ubicar espacios para los centros de desarrollo infantil. Que no sean, como dice Nova, guarderías. Porque la guardería viene de la palabra guardar. Y la intención no es guardar a los guaguas. La intención es generar estímulos, generar desarrollo cognitivo, desarrollo neuronal, estimulación temprana, etcétera, para que los niños puedan tener un mejor desarrollo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, eso es quizás la prioridad en ese aspecto. Pero ahí tenemos que hacer reformas al currículo nacional para poder adaptarnos a la realidad del siglo XXI. Por ejemplo, si queremos salir de la dinámica extractivista, lo que tienes que es invertir en el conocimiento y el talento humano, en el desarrollo de nuestros cerebros, que es el recurso infinito que tenemos. Entonces eso significa fuertes inversiones en el sistema educativo, tanto básico como el secundario, bachillerato, y luego las inversiones en el sistema de educación superior. Entonces, si tú me preguntas qué me quisiera encargar yo, sería de eso, ¿no? La ciencia y tecnología, la educación, pero lo más probable es que asuma responsabilidades con relación a la política económica. Yo me he formado en esa dirección, tuve mi doctorado en economía financiera en la UNAM de México, y la idea es aportar con ese conocimiento para mi país, al servicio de la patria, en este caso desde la coordinación de los aspectos económicos del Ecuador. Andrés, he escuchado que el binomio de la Revolución Ciudadana ha manifestado que van a volver las escuelas del milenio, pero ahí la pregunta es ¿qué va a pasar en cambio con las escuelas comunitarias, las escuelas bilingües? Mira, nosotros tenemos que fortalecer la educación intercultural bilingüe y eso va más allá de la mera existencia de la escuela. Significa profundizar en que haya los materiales educativos en las distintas lenguas que de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. No hay suficiente material didáctico en las 14 lenguas. No ha habido una política
de generar los contenidos, ni siquiera de sistematizar las lenguas de nuestro país, y por eso nosotros proponemos el refortalecimiento del Instituto de Saberes y Lenguas Ancestrales, que fue básicamente liquidado, para que se generen los contenidos educativos. Porque, digamos, esa es una de las cosas que la CONAIE ha hecho como una crítica, y es que no apoyaron ustedes cuando se presentó, digamos, el pedido de apoyar a la Mautahuasi, a la universidad. Bueno, en la más reciente votación, digamos, parte de ese proceso de aprendizaje, sí hubo el apoyo a la Universidad de Mautahuasi, está ya en la ley, está cristalizado, hay que apoyar su fortalecimiento. También ha habido falta de gestión de parte de las autoridades de la universidad para consolidarla. Lo que yo sí creo que no podemos hacer es entregar el edificio de la UNASUR, como lo quiso hacer Lenín Moreno, a la universidad, con una intención claramente anti-integracionista, totalmente funcionalizada a los intereses imperiales, cuando lo que había que fortalecer la integración regional. Pero eso obviamente lo pusieron para generar esa contradicción a propósito y generar ese desencuentro de las fuerzas sociales y progresistas, que es el camino ineludible que necesita encontrar en nuestro país, sin que haya una coincidencia en todo, pero en donde podamos encontrar las mayores coincidencias, asumir juntos ese desafío. Uh-huh. Listo, Andrés, ahora sí, muchísimas gracias por esta entrevista, por participar en la cabina de Wambra Medio Comunitario, y esperamos que a todas las personas que están escuchando, como le escucharon a Berito, saludamos a la gente que está escuchando en Radio La Voz de la Confenae desde la Amazonía de Ecuador. Es la retransmisión de este programa. Estuvimos con Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia de la República, junto con la presidenta Luisa González por la Revolución Ciudadana. Así que si tienen alguna otra pregunta, algún otro tema que quieran hacerle, pues esperamos en algún otro momento tenerlo por acá. Invitarán. Un abrazo, muchas gracias. Esperamos más bien que le haga llegar la invitación a Luisa para también tenerla aquí en la cabina. Qué chévere. Muchísimas gracias.